Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com, otra vez con todos vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy extraño, un tema raro. Y sin embargo, no porque sea extraño, quiere decir que no exista. Ahí está. Y no es otro más que el de la infiltración de otras entidades, otros seres dentro de nuestra red social, de nuestro tejido social. ¿Es posible que existan extraterrestres, quizás, seres de otras dimensiones, o vete tú a saber de dónde, infiltrados dentro de nuestra sociedad, que caminen por la calle, estén cerca de nosotros y que sean personajes absolutamente anónimos, que tengan una misión dentro de este planeta? ¿Es posible que esos seres se parezcan a nosotros? ¿Es posible que se parezcan tanto que incluso sea casi imposible distinguirlos de nosotros? Bueno, para ello, para charlar de este tema, tenemos a Javier Pérez Nieto al otro lado del hilo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, José Luis. Ya ves qué tema. Extraterrestres. Sí, muy interesante, sí. Extraterrestres entre nosotros, hay mucho que hablar. Una infiltración de otras entidades que no sabemos exactamente de dónde vienen entre nosotros. Hay testimonios, gente que ha hablado con ellos, gente que ha recibido informes, personas que han recibido incluso aparatos tecnológicos de esas entidades, informes tecnológicos muy interesantes en los cuales se exponían ideas revolucionarias. ¿Tú crees que puede existir alguna quinta columna de seres ajenos a los humanos mezclados con los humanos? Sí, creo que pueda ser así. Aunque quiero matizar el asunto de la quinta columna, porque la quinta columna, claro, hace referencia a esa disidencia dentro de esa facción a la que pudieran pertenecer estas entidades de carácter extraterreno, y que pudieran estar utilizando, buscando un apoyo en nosotros. Hay un caso que es quizás el más conocido. Habrá mucha gente que esté viendo el vídeo y no sepa de cuál estamos hablando. Es el llamado caso Humo. El caso Humo. El caso Humo es de los más flagrantes, en el cual unos seres con aspecto nórdico, de hecho, ellos dicen que llegaron a la Tierra, descubrieron la red social de la Tierra y con los años hubo varias expediciones, se iban rotando y ya finalmente se mezclaron dentro de nuestra red social. Dice que ellos evidentemente no trabajan, ellos no se relacionan, como no tienen amigos, vecinos, no tienen este tipo de relaciones, no las tienen, pero están dentro de nuestra red social y nos vigilan desde dentro. Ellos van a hoteles o están en convenciones o acuden a actos, digamos que investigan nuestra sociedad desde dentro mismo, desde dentro. Es un proceso pues parecido al que hacía Félix Rodríguez de la Fuente, valga las distancias. Félix Rodríguez de la Fuente, cuando se metía dentro de la naturaleza, se camuflaba y podía grabar dentro de su entorno a los animales, ¿no? Pues algo parecido, una especie de proceso de investigación biológica por parte de estas entidades dentro de nuestra red social. Y por cierto, ellos dicen cosas muy curiosas de nosotros. ¿Tú conoces el caso Humo? ¿Te suena? Sí, conozco, además que pienso que dentro de la ufología es de obligado estudio. Sí. Al margen de la conclusión, claro. El caso Humo es muy misterioso, porque además los propios humitas, entre las personas que eligieron para difundir ese mensaje, eran gente que tenía alguna especie de... eran gente muy peculiar, de tal modo que esa credibilidad que se les podía dar no podía ser tan grande. Ellos en un momento dado de la historia, del caso Humo, se desmienten, luego se reafirman, luego se desmienten, crea como una especie de disociación que lo que produce esa disociación dentro de lo que es los mecanismos de divulgación del fenómeno es que se le quita credibilidad, no tiene credibilidad. El caso Humo, yo lo estudié muy de cerca, viajé muchos kilómetros investigando y estudiando y hablando por supuesto con los más importantes testigos del caso Humo, y aquella gente que estuvo metida dentro y muy bien dentro, vamos, estaba totalmente convencida de que estábamos hablando de entidades no humanas con aspecto totalmente antropomórfico, infiltradas dentro de nuestra red social. ¿Tú crees que es nuevo? ¿Crees que el hecho de que si existe una infiltración de seres de otras entidades ha empezado a ocurrir en el siglo XX o esto viene muy de atrás? No, esto en principio vendría de muy atrás.
si damos por válida, claro está, la teoría de los dioses extraterrestres, claro. Mira, por ejemplo, se me ocurre, no ya estas cosas que venía contando Sitchin en sus libros, pero tenemos al rey Gudea de Lagash, al que en sueños Ninurta le ordena la construcción de un templo. Si miramos las representaciones de los dioses sumerios, siempre son como hombres, quizás más grandes, con unos atributos propios de los dioses, pero son como hombres, antropomorfos. Si nos vamos a la Biblia sucede exactamente lo mismo. Aquellos destructores de Sodoma y Gomorra que pasan por la tienda de Abraham son perfectamente humanos, ¿no? Efectivamente. Tienen el antropomorfismo, la forma humana, va ligado a la inteligencia y es un patrón o modelo universal. Efectivamente, de hecho, yo supongo, y ya hablando desde un punto de vista más científico, que las cosas tienen su forma porque son la forma más eficientemente energética. Por ejemplo, una pompa de jabón. ¿Por qué esa pompa de jabón es así redondita y con esas cualidades? Pues porque es una forma eficientemente energética. Si no, tendría otra forma. Así es, efectivamente. Y el caso de la infiltración de estas entidades es alucinante. Yo voy a hacer un breve relato sobre el caso Humo. Ellos dicen, fíjate cómo empieza la historia, esto lo cuentan ellos. Empiezan dicen, mire, ustedes no tienen por qué creernos. Nosotros lo vamos a contar cómo ocurrió. No hace falta que nos crean, porque no podemos darle pruebas de que aquello que os estamos diciendo es verdad. Pero lo contamos. Ellos dicen que, concretamente, entre el día 5 y 7 de febrero del año 1934, hacía muchos años, un buque noruego que navegaba por aguas de Terranova empezó a emitir señales de Morse con Bergen, ¿sabes? Que está, bueno, pues a una distancia enorme. Entonces lo que ocurre que entre Bergen y Terranova hay lo que se llama la curvatura terrestre, impide hacer una comunicación a larga distancia en línea recta. Y lo que empezaron a utilizar en aquella época era lo que se llamaba el rebote ionosférico. Utilizaban la ionosfera como espejo y entonces superaban la línea del horizonte, pudiendo hacer comunicaciones a larga distancia. Y cuenta los humitas que en una de esas comunicaciones a larga distancia un tren de ondas no rebotó y salió y se perdió en el espacio. Y ese tren de ondas, al cabo de una serie de años, 14 años, llega a un planeta, a su planeta, y ellos reciben la señal, aquella en Morse. Entonces, claro, los humitas, que evidentemente no sabían Morse, intentan decodificar aquella señal y llegan a una conclusión. Primero, la señal es indecodificable. Y segundo, es de origen inteligente. Ellos saben que aquello viene de algo inteligente y saben que no es decodificable. Preparan una expedición para ver concretamente, ellos saben la ubicación de dónde venía aquel tren de ondas. Preparan una expedición y en los años 50, me parece que fue en el año 1956 o 54, llegan a la Tierra. Una expedición, 3 naves concretamente, humitas, y aterrizan en una zona de Francia, una zona de los Bajos Alpes. Antes de llegar a la Tierra, ellos hablan de sus relatos, de cómo van haciendo prospección por todos los planetas del sistema solar hasta que descubren que la emisión viene de la Tierra. Ellos hablan de Marte. Fíjate qué curioso, cuando hablan de Marte, y esto es una carta que enviaron en el año 1960, a finales de los 60, dicen lo siguiente: llegamos a Marte y no descubrimos vida en su superficie. Son muy astutos hablando, ¿sabes? Ellos dicen, no descubrimos vida en su superficie, vida animal. Eso es lo que comentaban, como que, no sé, lo dejan ahí. Pero bueno, se centran un poco con la cuestión de la Tierra, entran en contacto con la Tierra y a partir de ahí comienzan sus peripecias. Y en el año 2000, porque las cartas se han estado recibiendo durante 40 años. Imagínate mantener un fraude a ese nivel, 40 años. Bueno, pues llega en el año 2000 o 2001 una carta que recibe un señor francés, recibe por parte de estos humitas, que se identifican como humitas, hacen una larga exposición de lo que ese señor francés había preguntado en un foro, curiosamente, y ellos se identifican. Dice, mi nombre es tal, y le respondemos a esas dudas que usted tiene. Y en una de esas respuestas, ¿sabes lo que dice los humitas? No. Dicen, verá, en la Tierra hay, aparte de nosotros,
hay otras entidades iguales que nosotros infiltradas dentro de su red social, como personas normales, pero no lo son, son de otro planeta. Y dicen lo siguiente: a diferencia de nosotros, ellos no se dan a conocer. O sea que no hacen cartas, no hacen contactos, no efectúan ningún proceso de ponerse en comunicación con otros seres humanos. Están infiltrados, se parecen enormemente a nosotros, prácticamente en todo, y pasan totalmente desapercibidos. Los sumitas tenían rasgos noruegos, nórdicos, y se movían alrededor del mundo con pasaportes de ese país, de Noruega. Tienen un pequeño problema porque ellos dicen que la capacidad de fonación la pierden cuando son niños, la pierden, y sus comunicaciones son telepáticas, de que ellos se comunican telepáticamente en su red social. Y aquí en la Tierra utilizan tecnología para camuflar sus voces. Tú los oyes hablar y hablarían, pero llevan mecanismos electrónicos a un nivel increíble, con los cuales a través de esa tecnología pueden utilizar el proceso de comunicación verbal. Fíjate qué curioso lo que dicen estos seres, que hay otra raza entre nosotros infiltrada. Interesante, ¿eh? Sí, muy interesante, porque como decía antes, si damos por válida la teoría de los dioses extraterrestres, esto no sería nuevo. Claro. Y de hecho podríamos hacer también una retrospección, por ejemplo, a lo que se conoce como el mundo feérico, pues aquellas hadas, al fenómeno del Changeling, que no vendría siendo sino un intercambio de una progenie de estas entidades con la de los humanos. O sea, es decir, estas entidades, bien porque fueran lo que conocemos como incubos súcubos, que vamos a decir robasen algún tipo de material genético, como pueda ser el esperma o los óvulos de sus víctimas, Sí. Engendrasen y luego sustituyesen esos engendros por la descendencia pues humana. De esto hay mucha literatura. Claro, Changeling. claro. Crean Luego, hibridaciones de entes iguales que nosotros, que no son de aquí y que se mueven entre nosotros. efectivamente. De hecho, también yo en mis viajes, que también me he chupado un montón de kilómetros, por ejemplo, para ir a Perú y dentro de Perú, allí tienen las historias de lo que ellos denominan los gentiles. Los gentiles básicamente son personas. Sí. O sea, no tienen ningún rasgo especial, o sea, no tampoco son gigantescos. A lo mejor quizás puedan ser un poco más altos que la media, ¿no? Pero claro, en Perú como España es crisol de razas y allí hay gente de todos los tamaños. Pero estos gentiles hacen exactamente lo mismo. Seducen mujeres con las que luego tienen descendencia o sustituyen su descendencia. Sí. En ocasiones esta descendencia es fallida. Debe ser algo pues que a lo mejor no todas las razas pueden hibridar o pueden recombinar, vamos a decir, las secuencias genéticas de los humanos con las suyas propias. Entonces allí dicen que lo que tienen son huesitos. O sea, vamos a decir que es un niño que enferma y, pues yo qué sé, le puede dar raquitismo, le pueden dar un montón de enfermedades que al final pues queda, pues eso, un ser pues desnutrido o muerto por vaya usted a saber qué, y de ahí que les digan huesitos. Sí, de ahí hay muchos relatos en el mundo. Luego, por ejemplo, podríamos hablar, ya había Paracelso, ¿no?, y de estos seres feéricos, Sí. también enlazando con la tradición griega, aquellas ondinas. Y te voy a decir por qué ondinas, porque generalmente muchas de estas entidades vienen del mar. Es cierto. Incluso los antiguos relatos incas hablan de sus dioses que venían del mar. Por lo menos sus fundadores. Exacto. Y se infiltraban y eran antropomórficos, ¿eh? Tenían forma humana. Es curioso lo de la vinculación. Te voy a contar una anécdota. Mira, yo tuve ocasión de saber de un relato de una mujer que vive por las Islas Canarias, y esta mujer contaba lo siguiente. Decía: yo en una ocasión estuve por una zona de las Canarias donde hay montaña y hice una excursión
Y en aquella excursión me perdí, íbamos un grupo de gente y me perdí, pues me quedé un poco fuera de lugar y estuve un rato pues perdida. Y durante ese impasse, esas horas o ese tiempo que estuvo perdida, encuentra a un joven moreno, de edad joven, y que bueno, pues ella dice, oye, mira, me he perdido, no sé dónde estoy. Y este chico, o este ser, empieza a hablar con ella y le dice, bueno, no te preocupes, ya verás como tus amigos aparecen pronto. Y entablan una conversación, están un rato hablando. Y ella se da cuenta que en esa conversación descubre que ese tipo, ese chico, como que sabía demasiadas cosas de ella. Algo raro ocurre ahí. Y ya se va dilatando la conversación y las cosas van saliendo a la luz. Y finalmente ella, claro, dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que tú tengas tantos datos de mí? Y él se destapa, de alguna manera, diciendo, mira, verás, yo no soy de este planeta, soy de otro mundo. Y, bueno, pues sé de ti a través de nuestra tecnología, sé cómo estás, quién eres, de dónde vienes, yo sé todo de ti. Y no te preocupes, nosotros estamos aquí, él le comenta a la chica, estamos aquí en son de paz, no intervenimos, no hacemos nada, somos observadores. ¿Qué quiere decir Anunnaki? ¿Era Anunnaki? ¿O los Watchers? Sí, los Iri... no, perdón. Es que estoy confundiendo totalmente a las personas. No, los observadores, los vigilantes del cielo de Enoch, claro. Eso efectivamente, sí. Los vigilantes eran observadores, vigilantes, y estaban ahí, vigilando de manera expectante, a ver qué pasaba, qué ocurría, como una especie de, bueno, pues igual que aquellas personas que se dedican a investigar la zoología, la naturaleza, se camuflan en el entorno y pueden observarlo in situ, estos hacían lo mismo. Se quedaban observando las guerras, los dramas, los desastres, todo lo malo y todo lo bueno. Se quedaban observando, claro, evidentemente sin capacidad de intervención. No intervenían. Es como, por ejemplo, cuando alguien que se dedica, como ya he dicho antes, a investigar la naturaleza, ve como un depredador devora a su presa. No interviene para salvar a esa presa. Pues ellos hacían lo mismo. Se sentían en ocasiones impotentes. Ellos lo contaban, decían, nosotros nos duele mucho ver lo que está ocurriendo, pero no podemos intervenir. Lo tenemos prohibido. Ellos decían así, tenemos prohibido la intervención. Entonces hemos quedado que puede existir una serie de entidades infiltradas dentro de nuestra sociedad, unas de ellas que vienen de otros mundos. Pero escucha, hay otras que no vienen de otros mundos. Vienen de pero de otras dimensiones. Y esas son las entidades extrañas, que hacen cosas ilógicas, porque nuestra lógica no es capaz de comprender su lógica, así como un calamar tampoco es capaz de comprender la lógica humana. Entonces, cosas que para nosotros nos parecen ilógicas, estas entidades las hacen. E incluso Salvador Freixedo hace una larga exposición en uno de sus libros contando un relato de una mujer que se llegó a casar con uno de estos seres. Y habla de su muerte, la extraña muerte que tuvo, cómo desapareció. Decía que era un gran atleta en el mar, que era capaz de estar bastantes horas bajo el agua, que era un hombre muy inteligente, que era una persona muy preparada, que parecía predecir el futuro, que nunca le faltaba dinero y él no trabajaba. Era un hombre que tenía capacidades y recursos. De cómo él, antes de morir, lo avisa y advierte, dice, esto se acaba, yo ya me tengo que ir. De la extraña muerte que tuvo una extraña muerte en la cual le ingresan en un hospital. Entonces en ese hospital le dan por muerto porque sus funciones vitales desaparecen, pero es que es curioso porque él, y esto lo cuenta Freixedo, él dice que su esposa jamás le vio ir al médico, nunca le hicieron una radiografía ni un análisis de sangre, nunca estuvo, nunca, jamás. Y es más, ella dice que jamás le vio herido, una herida, no vio nada, ningún tipo de atisbo que hiciera pensar que aquella persona era un ser normal. Ella contaba que, por ejemplo, cuando conducía el vehículo, conducía como una especie de piloto, de superpiloto, que tenía unas capacidades
sobrehumanas, digamos, en lo que es el aspecto físico, psicomotriz, un hombre inteligente y un gran atleta. Él estuvo bastantes años casada con esa entidad. Era una persona que le daba mucho cariño a ella, la cuidaba, la vigilaba, y un buen día dijo que se iba y se fue. Y cuando estaba en aquella cama del hospital y le dieron sus funciones de vitales, vieron que no existía. El relato yo lo estoy contando muy vagamente. Podéis acceder a los libros de Freixedo. Concretamente no sé cuál es. No sé si es Defendámonos de los dioses o uno de estos. Esa famosa trilogía que tiene. En uno de ellos aparece ese relato y dice que cuando muere ve como empieza a crecer. Fíjate lo que dice, como que crece. Sus pies salen por la parte posterior de la cama, por la parte posterior y por la parte inferior. Se hace enorme y de repente desaparece. Un misterio enorme. No hay restos de esa entidad. Y eso es, hay datos médicos que revelan que aquello que se estuvo contando que fue cierto. Hay muchas personas que hablan de entidades metahumanas que ellos son amigos. Freixedo recoge bastantes casos que son entidades que no corresponden ni a este mundo ni a otro de fuera, que vienen de otro sitio, se mezclan y son amigos de otras entidades, de otros humanos. Y dice que nos trataba como a cachorrillos, ¿no? Dice, bueno, pues somos como mascotas, algunos nos cuidan y otros sencillamente nos devoran. Una cosa muy extraña. Hay unos relatos alucinantes en los libros de Freixedo sobre la infiltración de entidades extrahumanas dentro de entre nosotros. Seguramente que si este vídeo tiene la suficiente difusión, esto es no muy habitual, pero es más fácil encontrar estos casos en Sudamérica, Centroamérica, en todo lo que es América, que en Europa. Eso hay mucho. Sí, eso es así. También hay que ser precavido a ese respecto. Pero poniendo este ejemplo que has puesto, yo recuerdo, por ejemplo, relatos, bueno, aparte de que los reyes franceses se autodenominaban a sí mismos como Nephilim. Es cierto, es cierto. Sí, pues, por ejemplo, el relato de la Melusina. La Melusina, según qué fuentes, unas la pintan como una sirena, otras la pintan como un ser, vamos a decir, como aquellos gigantes de la Grecia clásica, ¿no? Así con rasgos reptiles o similar, y que fue quien engendró, por ejemplo, algunas de las casas reales europeas, por ejemplo, la Casa Real Chipriota. Sí. Se supone que desciende de Melusina. Melusina era pues una mujer normal, pero en un momento determinado ella, digamos que ella hacía, pues vamos a decir, como un ritual. O sea, a lo mejor iba a bañarse, pero se tenía que bañar a solas o alguna cosa de estas. Cosas extrañas, ¿verdad? Efectivamente, y entonces su marido la descubre y descubre que realmente no es humana. Melusina desaparece y ahí acaba la historia. Quizás por proximidad, en el folclore astur, o vamos a decir en la mitología de la parte norte de España, están también las historias del culebre, que algunos pintan como un dragón y otros como mujeres que se transforman en reptiles, pero que se casan con hombres y engendran con hombres. Se transfiguran. Sí, como los dioses de la Grecia clásica. Exacto. Por ejemplo. Zeus se transformaba en toro, en águila, efectivamente, en lo que quisiera, hasta en lluvia dorada, ¿no? Cuando aquello. Sí, en toro cuando rapta a Eurípides. Europa, sí. Entonces, claro, hay una, por ejemplo, lo que he dicho antes de las ondinas, esas ninfas también, que imponían a sus maridos una condición que si era violada, ellas desaparecían y aún así podían casarse y tener descendencia con los hombres. No sé, hay multitud de relatos que si tomamos, como he dicho antes, por válida la teoría de los dioses extraterrestres, pues sí que avalarían esto que estamos diciendo, que existiesen una serie de entidades metahumanas de carácter extraterreno infiltradas en el tejido social, vamos a decir, de los humanos, claro. Pues yo te voy a contar una anécdota personal, algo que me ocurrió a mí muy de cerca. Algunos puede que digan que es una tontería, pero otros quizás no. Verás, corría el año 1900, no, era ya el año 2000. Yo estaba muy metido dentro del caso Humo. Había recorrido, como ya dije, muchos kilómetros y recibimos informes, otra persona y yo, de un japonés. Un japonés se llamaba Hitoshi Kato. Un japonés. Unos informes increíbles, pero además es que este hombre escribía compulsivamente. Unos informes que todavía tengo guardados,
y requerirían muchas horas de análisis de sus fórmulas matemáticas, de las conclusiones a las que llegaba, de lo que ahí decía. Bueno, pues esos informes, el primer grueso volumen de informes que recibí, me lo enviaron en un sobre grande, en un sobre que vino desde muy lejos, lleno de sellos, y aquel sobre no estaba matasellado. A mí me extrañó. Pero bueno, pude pensar que quizás lo habían matasellado con matasellos ultravioleta. Por entonces, yo le dije a mi actual exmujer, entonces era mi mujer, ella recibía los paquetes en su negocio, porque debido al horario que tenía, pues le permitía recibir de la documentación que yo, bueno, pues solicitaba o aquellas cosas, pues dentro de su negocio, pues el cartero solía llevarle pues aquellas cosas que iban a mí, para mí. Yo daba aquella dirección. Y entonces aquel día le pregunté a mi exmujer, la dije, oye, ¿quién te ha dado este sobre? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo lo siguiente, dice, es curioso que me hagas esa pregunta, porque este sobre no me le ha dado la cartera habitual. La cartera habitual que vestía de amarillo y azul y que llevaba un carrito de correos. Y es la señora, es una señora que habitualmente lleva el correo al negocio de mi exmujer. Y dice, es curioso que me hagas esa pregunta. Digo, bueno, ¿por qué? Dice, porque no me la ha entregado. Digo, ¿y quién te lo ha entregado? Dice, un chico muy extraño, muy raro. Mi exmujer es una gran fisonomista, una enorme memoria de cómo son las personas. Para eso es tremendo. Y la empiezo a interrogar, la digo, bueno, ¿cómo era ese chico? ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, mira, ese chico tenía la piel muy blanca, era muy blanca, pero tenía como unos coloretes por aquí, unos coloretes rosaditos en las mejillas, el pelo cortito, era atlético, pero sin ser ni grueso ni delgado, sino un físico atlético. Y la pregunto, ¿cuánto medía ese chico? Dice, pues mira, medía 1,93. Fíjate que me dijo, 1,93 me dijo. Digo, ¿cómo 1,93? Dice, sí. No llegaba a los 2 metros y no estaba por debajo del 1,90. Y yo calculo que 1,93, un chico alto. Y le digo, ¿cómo iba vestido aquel chico? Me dice, pues mira, sí, me acuerdo cómo iba vestido. Iba vestido de gris, claro, totalmente. Pantalón gris, camisa gris, no llevaba camiseta. ¿Y cómo era el pelo? Dice, pues el pelo no era rubio, era como blanquirrubio, un blanco ceniza, de ese color. Un tipo raro. Y dice, ¿y los ojos? Le pregunté, ¿y los ojos cómo eran los ojos? Dice, pues los ojos eran de un azul que nunca he visto, nunca he llegado a ver unos ojos así. Eran un azul increíble, un azul que nunca había visto unos ojos de ese tipo. Entonces la pregunté, bueno, ¿mantendrías alguna pequeña conversación, no? Te da el paquete, hablaría. Y me dijo, sí, habló, pero muy bajito y miraba hacia el suelo cuando habló, es curioso. Dice ella, miraba hacia el suelo, no levantaba la mirada, y me entregó el paquete y se marchó. Y la pregunté, ¿ya has vuelto a ver a este individuo alguna vez más? Y me dice, no, nunca más he vuelto a ver a este individuo. Curioso, ¿eh? ¿Quién era ese cartero? ¿Era alguno de estos seres? Estaban interviniendo el correo que venía concretamente, era Múnich, me parece. No recuerdo muy bien. Una cosa muy extraña y sin embargo ahí está. He tenido alguna anécdota más de este tipo, algunas de ellas curiosas. Me enviaban correos de Tampa, Florida, enormes, gruesos correos desde Estados Unidos, en los cuales, bueno, había un montón de sellos y aquello tampoco estaba matasellado. Nadie, no había pasado por ninguna oficina de correos. Les ponía la luz ultravioleta y digo, bueno, a ver si tienen algún tipo de matasellos ultravioleta con aquellos famosos detectores de billetes falsos. Y tampoco, no tenían nada. Habían pasado misteriosamente o habían llegado a mis manos. Y aquel sobre que aquel cartero entregó estaba perfectamente cerrado. Nadie lo había manipulado. De alguna forma que desconozco, si efectivamente era una entidad de este tipo, había accedido a la información que dentro del sobre había. Pero no sé cómo. Y esa es una pequeña anécdota que te cuento. Y es curioso porque cuando te vas vinculando en estas cosas, te empiezan a ocurrir cosas extrañas.
Recuerdo que ocurrían cosas extrañas, notaba presencias, oía ruidos extraños, tenía premoniciones, me ocurrían cosas como las que te he contado, y alguna otra más que quizás algún día cuente. Poco a poco fui alejándome del caso Humo y de la infiltración de seres extraterrestres o de otras dimensiones dentro de la red humana, y aquellos efectos dejaron de producirse poco a poco. Pero bueno, ahí está. Un caso curioso. Tú, por ejemplo, si tú descubrieses un mundo inteligente y tuvieses acceso a ver ese mundo, ¿qué planes tendrías para él? ¿Investigarle? ¿Dominarle? ¿Secuestrarle? ¿Destruirle? ¿Cuál es lo que harías? Quizás investigarlo. Ah, claro. Es evidente. Y sobre todo, si tienes una cultura elevada y has sobrevivido por encima de la tecnología y eres una civilización mucho más vieja que la nuestra, es que tu código deontológico y político de conducta es mucho más elevado. Y eso implica que es más fácil que ellos te investiguen que te destruyan. Por eso cuando hablamos de entidades metahumanas que son distintas a las extraterrestres, y son, que nos devoran de alguna manera, es porque sacan un provecho de nosotros. Y nos podemos remitir a los libros de historia, has puesto unos ejemplos, pero es que hay muchos más. Y ahí están. De esto es un gran conocedor Freixedo, ¿eh? Tú lo sabes, habrás leído algo de Freixedo. Sí. Sí, es un gran conocedor. Él plantea sus teorías y las suelta claramente. No tiene pelos en la lengua. Es nuestro David Icke, y mucho anterior a David Icke. A Freixedo planteaba estas teorías en los años 80. David Icke es del año 2000, del 99, del año 2002, por ahí. Sí, además que no solo Freixedo, quizás Freixedo despunte más, porque realmente, claro, ha dedicado toda su vida por entero a ello. Pero también se me ocurren poner ejemplos como Andreas Faber-Kaiser, Atienza, claro, Juan García Atienza, incluso el redescubierto Luis Zapico Maroto, que ya en aquel año 56 le pusieron un montón de impedimentos, y él hablaba exactamente de lo mismo, de que no solo existían una serie de entidades metahumanas de carácter extraterrestre, sino que también estaban entre nosotros. Sí. Pero fíjate que a este hombre, además, vamos a ver, se está jugando la reputación como hizo, porque era un hombre muy ortodoxo y de repente, ¡bumba!, te saca un tema de estos. ¿Qué era concretamente? Cuéntanos la historia de Zapico. Pues Zapico era catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, siempre lo digo mal, en Caminos, Puertos y Canales. Y bueno, pues allí, oh sorpresa, apareció uno de sus libros, que era el libro de las destrucciones, en el que relataba estas cosas. Él era una persona de prestigio, y más que estamos hablando del año 56, en pleno régimen franquista. Una época difícil para hablar de esto, ¿eh? Muy difícil. Ya ves. Él presentó sus estudios y conclusiones, bueno, en las que también participó Hortensia Landrov, o Landrove, que no sé cómo se pronuncia exactamente, y de la que ya hablé en un audio programa, y los presentó a la Real Academia de Historia, a la Real Academia Astronómica, a un montón de sitios, y le dijeron, bueno, pues que eso, bueno, que sí, que lo mirarían, pero yo pienso que aquello no pasó de la papelera. Fue a las editoriales años más tarde, que publicaron a un Eric von Daniken, que con el tiempo se ha descubierto que la mitad de sus teorías, datos y sus posiciones solo obedecían a intereses editoriales y a obtener un dinero, que estaban muy deslavazadas. Este señor, no olvidemos que como catedrático, y más en una ingeniería, tenía una formación, vamos a decir, científica brutal, claro. Cosa que no tenía Daniken, pero al ser extranjero pues vendía mucho más que un Paco Pérez, no, en este caso Luis Zapico, español. Bueno, tuvo muchos impedimentos. Luego, a título póstumo, se han sacado libros, se ha hecho alguna reedición, pero son dificilísimos de encontrar, porque claro, son unas tiradas muy cortitas. Su mujer nos escribió, ¿verdad? Sí, nos escribió, aprovecho para mandarle un saludo, agradeciendo
que hubiésemos reconocido la obra de su marido, aunque fuera a título póstumo, porque realmente, como ellos explican en el libro de las destrucciones, lo tuvieron francamente difícil. Sí, sí, además ella decía que había sido injustamente ninguneado o algo así. Como que había sido injustamente incomprendido. No le entendían, eran ideas... Vamos a ver, aquí hablamos de estas cosas y todavía hay gente que se echa las manos a la cabeza. Año 1956. Año 1956. Imaginemos que una persona, un catedrático, empiece a hablar de estas cuestiones, sabe que puede dinamitar su reputación, tiene que tener muy poderosas razones para hacerlo. Se la está jugando, ¿eh? Pero mucho, además, porque ya estamos hablando del tiempo que estamos hablando en plena dictadura, en la que él tampoco congeniaba mucho porque su libro de las hojas pardas hace una apología a lo que debería de ser un sistema político que no era el vigente en su época. Uy, eso era difícil hacer. Y claro, él se encontró con un montón de problemas. Pero sí, es curioso que tantos autores, tantas gentes a lo largo del mundo, quizás en la Edad Media se llamase de otra manera, llegasen a la misma conclusión. Señores, aquí existen cosas que no somos nosotros y a ver qué pasa con ellas. Lo que pasa es que yo también veo un problema, José Luis, con estas cosas. Porque al margen de que esto sea cierto o no, quizás todo no sea cierto y sean elucubraciones nuestras, quién lo sabe, yo veo que hay dos bandos claramente diferenciados. Y a mí me espanta muchísimo, porque resulta que los que tendrían que hacerse cargo de esto, no vamos a decir el estamento científico, está apoltronado en un sillón esperando a que alguien le lleve una prueba definitiva, cuando realmente deberían de ser ellos quienes indagasen y estuviesen las pruebas. Hay que ir a buscarlas, no puedes esperar que venga a ti. Efectivamente, pero por el otro lado están las personas que, habiendo pretendido tener algún tipo de contacto como el que venimos hablando, de haber tenido esta experiencia, tampoco recurren a la ciencia, sino que explotan de alguna manera, y vaya usted a saber por qué, puede ser por obtener réditos económicos o fama o lo que sea, su experiencia, y tampoco se ponen en manos de las herramientas que hay. Entonces, claro, esto es un sin Dios como no hay dos, claro. Porque unos que no quieren y otros que tampoco, así estamos. Es evidente. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo mejor... Mira, voy más allá. Tú coges ahora mismo un artefacto tecnológico de estas entidades, se lo llevas a uno de estos científicos y lo primero que te va a decir es, mira, eso es tecnología secreta norteamericana, por ejemplo. O te va a decir, ¿de dónde has sacado esto? Esto está fuera... Pero nunca te va a garantizar de que eso que esa prueba que tú le estás llevando es de algún sitio externo a nuestra humanidad, de otras inteligencias. Nunca. Buscará mil excusas, unas peregrinas y otras más sólidas, para afirmarte de que eso que tú tienes en las manos viene de una tecnología humana, pero desconocida. Algo absurdo. Mira, a mí me escriben algunas veces algunas personas, y es cierto. Me dicen, mira, yo he visto unas luces, me cuentan su relato de un avistamiento. Y al final me preguntan, ¿tú qué crees que es? ¿Sabes? ¿Tienen dudas? Entonces yo le respondo de esta manera, verás, tú sabes distinguir un avión, hay algunos fenómenos meteorológicos y astronómicos, y sabes distinguir ciertos objetos que vuelan, desde globos, helicópteros, etcétera. Tú eres capaz de distinguir esto. Si eso que has visto no se corresponde a nada, a absolutamente nada, de esos fenómenos o artefactos, tanto de fabricación humana como de efectos naturales, si no se corresponde a nada, eso que has visto es un ovni, un objeto volante no identificado. ¿De dónde viene? No lo sabemos. Pero has visto algo que no encaja con lo que sabemos que puede estar en el aire o que puede hacer determinadas maniobras. No encaja. Entonces yo no puedo decirle, ¿has visto un ovni? Le tengo que decir, analízate, revísate. ¿Qué sabes? Comprueba a ver si efectivamente encaja pues con un globo.
O encaja con Marte, o encaja con Venus, o encaja con la Luna en un momento concreto. Que yo sé que en muchas ocasiones la gente sabe perfectamente distinguir la Luna de este tipo de fenómenos. Es decir, bueno, llevamos ya un buen rato hablando sobre este tema, los infiltrados entre nosotros. Voy a dar mi opinión personal. Yo sinceramente creo que algo hay. Pienso que algo hay. No sé en qué cuantía, pero yo creo que sí. ¿Tú crees que hay algo de esto? Pues es posible que lo haya. Es posible que lo haya porque, como he dicho antes, ¿por qué tantas personas a lo largo del tiempo hablan de lo mismo, con otras palabras, pero siempre en todos los sitios? Quizás es un mecanismo psicológico trascendente y todo lo que me quiera decir alguien. Bueno, pues puede serlo, pero yo me inclino a pensar que es muy rocambolesco inventar una serie de cosas y mantenerlas, como hemos visto, por ejemplo, el caso Humo, durante tanto tiempo. 50 años, ya ves. Claro, por un interés netamente personal. Veremos a ver cuando mueran, vamos a decir, las cabezas visibles del caso Humo, si este sigue teniendo una repercusión o no. Bueno, hay un libro de Juan José Benítez, y ya para acabar, que se titula El hombre que susurraba a los humitas, que él, Benítez, llega a la conclusión final de que el caso Humo es cierto. Yo me inclino a pensar que también, que es cierto. Quizás también haya habido un proceso de dinamitación, ya no el interno, como se puede apreciar dentro de cuando se estudia el caso Humo, me refiero, sino también externo. Ha habido muchos sabiondos, porque no tienen otro calificativo, porque ellos piensan que son sabios, pero realmente lo que son payasos de feria, que se han encargado muy bien de echar tierra. Se me pasan nombres por la cabeza. Sí, varios, muchos de los que hablan también sobre pues estas cuestiones que venimos tratando de una manera más o menos. Te contaré una cosa muy breve. El otro día estoy escuchando un programa de radio dedicado estaban hablando sobre los seres reptiloides entre nosotros. El dominio es una teoría. Y lo primero que empieza diciendo el locutor es lo siguiente: yo no creo en esto. Vamos a ver, tú divulgas, ni tienes que creer ni dejar de creer, cuéntalo. No puedes ponerte ya en una posición y explicarnos algo, porque no vas a ser objetivo. Claro, el periodismo de hoy también es una auténtica bazofia porque ya no se exponen los hechos, sino que se da opinión. Efectivamente. Y mire, a mí me parece muy bien que usted exprese su opinión, pues como hemos hecho ahora. En opinión personal puedo decir esto, pero es que hemos expuesto un montón de pruebas. Uno puede creerlo o no creerlo. Yo tampoco puedo obligar a nadie a nada. Sí. Pero predisponer, hacer preguntas inductivas, tergiversar incluso la información que se está dando, es una práctica habitual. Por eso está todo el mundo desencantadísimo con el periodismo actual, claro. Sí, la verdad es que algunos periodistas, bueno, yo no sé, pienso que se podrían dedicar perfectamente al fútbol o perfectamente a hablar de cualquier otro tema en vez de cuestiones relativas a este tipo de índoles. Pero bueno, claro. Y no solo me refiero tienen su audiencia, evidentemente. Claro, porque es lo que iba a decir. No me refiero ya, por ejemplo, a una revista como puede ser Science o Nature, ¿no? Que se dedican a la divulgación científica y más o menos tienen que defender su postura. Pero es que es a todos los niveles, o sea, cualquier cosa. Y más en estos temas que vamos a decir que son marginales o curiosidades, no netas curiosidades, ¿no? Que de alguna forma entretienen, pero que defenderlas o manipularlas lo puedo obedecer a eso, a brillantar tu ombligo para seguir mirando. Sí. No voy a dar nombres porque no quiero emprender guerras. Es que de verdad es que para mí como que no existen, pero me pasan por la cabeza una serie de personajes que cuando escucho sus programas de divulgación de este tipo de temas digo, por Dios mío, a este chico, o a este chico o esta chica, o es que no sé qué están haciendo. Es que no conocen el fenómeno y solamente se dedican a echarlo por tierra. ¿Qué utilizan? La ortodoxia.
Y dicen, no, porque esto evidentemente es otra cosa muy humana. Pero claro, no entran en el fenómeno a fondo. Yo he viajado, yo he visto, yo he entrevistado, he estado allí, tengo fotos, he conocido el fenómeno de cerca y sé de lo que estoy hablando. No me lo estoy inventando. Y podría contar muchas anécdotas. He querido limitar en el tiempo este programa, que por cierto, llevamos ya 45 minutos hablando de ello. Y creo que ya es momento de terminar. Si a la gente le gusta, bueno, pues podemos otro día hacer una exposición o dedicarnos a hablar sobre algunos casos de infiltración, algunos casos en los que aparecen este tipo de entidades que hacen que ocurren cosas extrañas. Podemos hablar de ello y bueno, pues a partir de ahí exponer este tema más, digamos que desde un punto de vista fenomenológico, que es lo que ha ocurrido, experiencias. Bueno, Javier, pues nada más, después de estos largos 45 minutos en los cuales hemos hablado sobre la infiltración extraterrestre o de otras dimensiones o de allí donde fuere dentro de nuestra red social, bueno, pues sin más y desde el mundo desconocido, pues despedirme de ti. Hasta pronto. Bueno, un abrazo cuando quieras. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Adiós. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com, otra vez con todos vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy extraño, un tema raro. Y sin embargo, no porque sea extraño, quiere decir que no exista. Ahí está. Y no es otro más que el de la infiltración de otras entidades, otros seres dentro de nuestra red social, de nuestro tejido social. ¿Es posible que existan extraterrestres, quizás, seres de otras dimensiones, o vete tú a saber de dónde, infiltrados dentro de nuestra sociedad, que caminen por la calle, estén cerca de nosotros y que sean personajes absolutamente anónimos, que tengan una misión dentro de este planeta? ¿Es posible que esos seres se parezcan a nosotros? ¿Es posible que se parezcan tanto que incluso sea casi imposible distinguirlos de nosotros? Bueno, para ello, para charlar de este tema, tenemos a Javier Pérez Nieto al otro lado del hilo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, José Luis. ¿Ya ves qué tema? Extraterrestres. Muy interesante, sí. Extraterrestres entre nosotros, hay mucho que hablar. Una infiltración de otras entidades que no sabemos exactamente de dónde vienen entre nosotros. Hay testimonios, gente que ha hablado con ellos, gente que ha recibido informes, personas que han recibido incluso aparatos tecnológicos de esas entidades, informes tecnológicos muy interesantes en los cuales se exponían ideas revolucionarias. ¿Tú crees que puede existir alguna quinta columna de seres ajenos a los humanos mezclados con los humanos? Sí, creo que pueda ser así. Aunque quiero matizar el asunto de la quinta columna, porque la quinta columna, claro, hace referencia a esa disidencia dentro de esa facción a la que pudieran pertenecer estas entidades de carácter extraterreno y que pudieran estar utilizando, buscando un apoyo en nosotros. Hay un caso que es quizás el más conocido. Habrá mucha gente que esté viendo el vídeo y no sepa de cuál estamos hablando. Es el llamado caso Humo. El caso Humo. El caso Humo es de los más flagrantes, en el cual unos seres con aspecto nórdico, de hecho, ellos dicen que llegaron a la Tierra, descubrieron la red social de la Tierra y con los años hubo varias expediciones, se iban rotando y ya finalmente se mezclaron dentro de nuestra red social. Dice que ellos evidentemente no trabajan, ellos no se relacionan, como no tienen amigos, vecinos, no tienen este tipo de relaciones, no las tienen, pero están dentro de nuestra red social y nos vigilan desde dentro. Ellos van a hoteles o están en convenciones o acuden a actos, digamos que investigan nuestra sociedad desde dentro mismo, desde dentro. Es un proceso pues parecido al que hacía Félix Rodríguez de la Fuente, valga las distancias. Félix Rodríguez de la Fuente, cuando se metía dentro de la naturaleza, se camuflaba y podía grabar dentro de su entorno a los animales, ¿no? Pues algo parecido, una especie de proceso de investigación biológica por parte de estas entidades dentro de nuestra red social. Y por cierto, ellos dicen cosas muy curiosas de nosotros. ¿Tú conoces el caso Humo? ¿Te suena?
Sí, sí, conozco además que pienso que dentro de la ufología es de obligado estudio, Sí, sí, al margen de la conclusión, claro. el caso Humo es muy misterioso, porque además los propios humitas, entre las personas que eligieron para difundir ese mensaje, eran gente que tenía alguna especie de... eran gente muy peculiar, de tal modo que esa credibilidad que se les podía dar no podía ser tan grande. Ellos en un momento dado de la historia, del caso Humo, se desmienten, luego se reafirman, luego se desmienten, crea como una especie de disociación que lo que produce esa disociación dentro de lo que es los mecanismos de divulgación del fenómeno es que se le quita credibilidad, no tiene credibilidad. El caso Humo, yo lo estudié muy de cerca, viajé muchos kilómetros investigando y estudiando y hablando por supuesto con los más importantes testigos del caso Humo, y aquella gente que estuvo metida dentro y muy bien dentro, vamos, estaba totalmente convencida de que estábamos hablando de entidades